Denis Ichazo, consejero de Vivienda del Gobierno Vasco. Buenas noches, Gabón. Gabón Aimar, buenas noches. Y muy importante esto que nos acaba de contar Eva, de que el representante de la Comisión Europea ha avalado el concepto de zonas tensionadas, que esto es un debate que tenemos abierto en España. Aquí el Partido Popular, que gobierna 2/3 partes de España, no está a favor de las zonas tensionadas. Acabamos de escuchar al representante de la Comisión Europea diciendo adelante con las zonas tensionadas. Ha sido todo un titular y lo ha dicho además a un mes escaso de que la Comisión Europea presente el nuevo plan por primera vez, porque es la primera vez que la Comisión Europea decide entrar en esta materia, que siempre se ha entendido forma parte de las competencias de los Estados. Y yo creo que anticipa la necesidad, o una necesidad que ya adelantaba también la propia von der Leyen hace unas pocas semanas, ¿no? El debate ya no es sobre si la vivienda se puede resolver por sí misma con las leyes del mercado y la libre regulación o la intervención. Está ampliamente superado. Por supuesto que hay que intervenir si entendemos la vivienda como un bien de primera necesidad. Vamos a ver qué es lo que la Comisión nos plantea dentro de un mes, pero da la sensación de que van a apoyar la regulación y el control de precios porque está dañando un bien de primera necesidad que tiene efectos sobre la cohesión social y la inclusión, desde luego, pero, y aquí es donde algunos le han visto las orejas al lobo, empieza a tener serios problemas o serias consecuencias económicas también. Pero ¿cómo se conjuga esa intervención necesaria de la que me está hablando con el respeto a la propiedad privada? Bueno, vamos a ver, la propia Constitución dice que la propiedad privada sí, pero debe estar al servicio también de un bien común y que la vivienda tiene una causa social o es un bien de primera necesidad. Desde luego que la propiedad privada no va a estar en cuestión, pero sí el hecho de que las viviendas vacías no generan ninguna o no cumplen ninguna de las funciones para las que fueron concebidas, que las viviendas tienen que servir para vivir y no tanto como un bien activo. Y aquí nosotros hemos planteado esta mañana, por supuesto, muchas medidas, luego hablaremos de ellas, pero también que la posición de combate que caracteriza al gobierno vasco es también de combatir determinadas mentalidades que están, reconozcámoslo, muy enraizadas. ¿Cuáles? Bueno, nadie quiere que su vivienda se devalúe. ¿Quién quiere que su vivienda se devalúe y pierda valor? Evidentemente es un activo financiero para mucha gente. Y eso pasa en Euskadi especialmente, aunque en el conjunto de España también, pero sobre todo es una característica del sur de Europa. Eso no es algo que se comparta en latitudes. En el norte de Europa incluso está mal visto especular con la vivienda. Se considera que es un bien que tú empleas mientras lo necesitas en una ciudad y si tienes movilidad geográfica o lo que sea, pues te vas a otra y fundamentalmente hay un mercado de alquiler mucho más poderoso. Eso no cambia de un día para otro, pero debemos también entender cuando enfrentamos el problema que está también en todos nosotros, entender que no le podemos exigir a la vivienda plusvalías como le hemos pedido hasta ahora. Le hemos estado exigiendo unas plusvalías y unos incrementos de precios porque con eso también se ha producido un cierto ascensor social de las clases medias, reconozcámoslo. Claro, si aceptamos que haya habido un recalentamiento del mercado, entonces todos tendremos que empezar a hacer renuncias y entender que la vivienda debe servir para vivir. Ustedes han empezado a topar los precios del alquiler en determinadas zonas tensionadas de lo que hablábamos. Esto está dando sus frutos porque hay los detractores de esta medida dicen es que lo único que van a conseguir es que la gente, los propietarios, saquen del mercado sus pisos. Si no pueden cobrar lo que ellos quieren cobrar por el alquiler de esos pisos o lo que el mercado les dice que pueden cobrar, van a terminar sacando del mercado sus pisos. Bueno, los primeros municipios declarados han sido los guipuzcoanos. No llevamos ni un año todavía, por tanto es pronto para saber si ya se está produciendo una amortiguación del incremento. Lo que sí sabemos, y hemos tenido esta mañana a Jaume Collboni con nosotros, el alcalde de Barcelona, que ellos vienen un poco del futuro, le decía yo, y sí tenemos su caso y sí estamos viendo que se está produciendo una minoración de los precios por aplicación sobre todo de los índices de precios de referencia. Dicho esto, una de las cosas que hoy hemos aprendido, Aimar, es la importancia del dato público, la importancia de los registros de fianzas públicos, porque ahí uno ve, más allá de lo que digan las plataformas que no citaré aquí, inmobiliarias, que todos tenemos en mente, que el número de viviendas que están bajo un contrato de alquiler no para de crecer. Y claro, lo que ocurre es que las viviendas están bajo contratos de alquiler durante más tiempo, hay menos rotación. Entiendo que las agencias inmobiliarias ven menos contratos, firman menos contratos y les va mucho en ello. Pero eso significa que la rotación ha disminuido, que una vivienda antes estaba 3 años con la ley de arrendamientos urbanos de Rajoy. Cuando llegó Pedro Sánchez pasó a 5 y ahora estamos hablando de una ley que permite ampliar hasta 3 años extraordinarios, prorrogarlo. Si te vas a 8 años o si pierdes el incentivo, como pasa con esta ley, de que cambies de inquilino, porque aunque cambies de inquilino no le vas a poder poner arbitrariamente otro precio porque tienes que indexar el precio al contrato anterior, si pierdes ese incentivo y esa persona sigue en tu casa de inquilino, entonces
entonces no hay renovación. Claro que se firman menos contratos, pero eso no quiere decir que hay menos. A pesar de esa ley de la que me hablaba el señor Itxaso, ahora tenemos no es una percepción, es una realidad. Tenemos todos en nuestro entorno gente con problemas reales muy graves de acceso a la vivienda. Sí, y es verdad también que hay que introducir elementos de certidumbre. Yo sí entiendo, porque lo escucho a mi alrededor. Hay que estar sordo para no escuchar que hay gente que dice, hombre, yo tengo miedo, no voy a ser que el inquilino se me declare vulnerable. Euskadi tiene la tasa de vivienda deshabitada más bajo, pero aún así todo hay que seguir introduciendo elementos de certidumbre. Nosotros habíamos planteado, por ejemplo, un programa que se llama Aloca Plus y que son un seguro de impagos y de desperfectos a todo propietario que se pueda encontrar en esas circunstancias y que se comprometa a situar su vivienda en el alquiler al precio que marca el índice de precios de referencia, de tal manera que nos beneficiamos todos. O sea, que ustedes se comprometen a pagar desde lo público el alquiler si el inquilino deja de pagarlo. Exacto. Y yo creo que hay que seguir tomando medidas que introduzcan salud y de alguna manera, elementos de seguridad y de certidumbre a los propietarios y también de protección a los inquilinos. A veces asistimos a debates muy maniqueos. Hay que actuar sobre la demanda, no hay que actuar hay que actuar en todos los campos y en paralelo. El problema es de oferta, pero también hay que proteger a la demanda que está, sufriendo a la intemperie un problema enorme de crecimientos exponenciales del alquiler de 2 dígitos anuales. Eso hace invivible un país, insisto, tiene consecuencias económicas. Mencionaba usted cómo hay portales inmobiliarios que no son, notarios del mercado, son actores activos en el mercado y algunos de ellos se dedican a recalentar el mercado. Esto no lo ha dicho usted, lo digo yo. Sí. Se dedican a recalentar el mercado. ¿Por qué lo vemos? Porque nosotros hemos hecho una investigación periodística. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Pablo Anzola es el periodista de la cadena SER especializado en vivienda y ha ido comparando a cuánto se ofrecen los pisos y a cuánto finalmente se registra la compraventa de los pisos. Y el precio final de media es muy inferior a cuánto se están ofreciendo. ¿Y eso qué hace? Que se recaliente el mercado porque se genera una sensación de apetito de compra, que es una sensación que muchos están interesados en fijar. Los precios están altísimos, suben sin parar, tienes que comprar ya porque si no te lo van a quitar. Y tienes que comprar bien alto porque si no te lo van a quitar. Pablo, tú has hecho ese ejercicio sencillo de comparar casi calle a calle los precios de las escrituras de compra con los anuncios que aparecen en los principales portales inmobiliarios. ¿Y qué te has encontrado? Bueno, pues una conclusión contundente, Aimar, y es que en esos portales se está inflando casi como nunca el precio de la vivienda. En concreto, la diferencia ahora mismo entre lo que se pide por un piso y lo que se paga en realidad es casi del 45%, exactamente un 43,1%. Hemos buceado en los datos y mientras la media del metro cuadrado que recogen los notarios, es decir, esas escrituras que comentabas, es de 1.866 euros en el conjunto de España, bueno, pues esa cifra se dispara por encima de los 2.600 cuando miramos los anuncios de Idealista y de Fotocasa. Es decir, hablamos de una diferencia del 43% en total por metro cuadrado de 800 euros. Aquí el problema es que la población recibimos muchos impactos cada trimestre de distintas fuentes de que hablan de la subida del precio de la vivienda, ¿no? Y entonces esto genera una sensación en el ciudadano de que el precio incluso está creciendo más rápido de lo que está haciendo, ¿no? Bueno, José García Montalvo es catedrático de la Pompeu Fabra. Es algo así, nos dice, como un espejismo en el escaparate inmobiliario que puede tener consecuencias, dicen él y otros expertos, no solo porque alimenta esa espiral de precios en plena crisis de acceso, sino también porque habitualmente son estos datos privados de los grandes portales los que por su capilaridad y también por su inmediatez se utilizan muchas veces para elaborar informes de peso o incluso para articular políticas públicas. Pablo, si ampliamos el zoom en ese mapa general que dibujas, ¿esto está pasando igual en las grandes capitales que en las ciudades pequeñas o dónde se está notando más? Bueno, lo cierto, Aimar, es que esta especie de burbuja que se está alimentando a través de los portales inmobiliarios es muy, muy diferente a lo largo y ancho de España. En Barcelona y en Madrid, dos de las ciudades, lo sabemos, ya más caras, más tensas, esa diferencia es cierto que se acorta. Hablamos de una brecha de en torno al 16% en el primer caso y de un 26% en el segundo, donde
Donde es más evidente, sin embargo, es en otros puntos tradicionalmente sí caldeados, puntos turísticos como Canarias o la Comunidad Valenciana, donde los precios en los portales están inflando hasta un 55% el precio, el valor al que se están cerrando después las operaciones. Extremadura llama también la atención porque es, por cierto, la región que lidera esa brecha. Los precios en esa comunidad se están ofertando ahora mismo un 64% por encima del valor que finalmente están recogiendo los notarios. Pablo, ¿y aquí dónde estamos? En San Sebastián. ¿Has mirado? ¿Y cuál es esa brecha entre lo que ofertan los portales inmobiliarios y lo que finalmente se firma en la compraventa, en las escrituras? Sí, además, bueno, pues en San Sebastián esa brecha es del 17%, cerquita de ahí en Pamplona solo del 2%, así que cerca las expectativas de los vendedores sí se están ajustando al precio real. Y, por cierto, una curiosidad, porque hemos mirado también el punto exacto en el que estáis hoy. Es una, por cierto, de las excepciones en el mapa, porque en ese código postal, en el 20.012, si no me equivoco, en Donosti, los portales están pidiendo ahora mismo un 1% menos del precio final de compra. Hablamos, eso sí, de 5.600 euros por metro cuadrado, aunque, como digo, ese precio está por debajo, pero es una de las muy, muy pocas excepciones en nuestro país. Pablo, hablamos de mercado recalentado por los portales. Claro, has hablado con los portales y ellos te dicen, nosotros no recalentamos nada, son los propietarios que se anuncian aquí. Sí, eso es. Es cierto que los portales, hay que recordarlo, solo intermedian en todo esto porque es el vendedor el que fija el precio de salida, pero en todo caso nosotros hemos preguntado a Fotocasa y a Idealista por esta brecha y nos dicen básicamente 3 cosas que ahora vamos también a comentar. Primero, que las 2 muestras que estamos comparando son ligeramente diferentes. Dicen que los precios de los portales suelen ser más altos porque mantienen durante mucho tiempo los pisos más caros, los pisos que no se venden. Segundo, que los precios terminan bajando en las escrituras porque se negocian entre medias. En todo caso, estos expertos con los que hemos hablado nos insisten en que el poder de negociación desde luego no es tan potente como para poder explicar una brecha de casi el 45%. Y tercero, nos dicen que hay algo así como un decalaje temporal entre un dato y el otro. Dicen que las notarías van con unos meses de retraso. Sin embargo, si fuera así, Aimar, lo cierto es que llevaríamos mucho tiempo viendo incrementos trimestrales a tasas de doble dígito que de momento no se han dado. Anzola, gracias. Buenas noches. Hasta luego, Aimar. ¿Qué le sugieren estos datos, consejero? Pues de entrada, enhorabuena, Pablo, por este trabajo. Esto en lo que tiene que ver con la compra, pero también pasa en el alquiler. En primer lugar, la responsabilidad de estos portales no solamente está en reflejar lo que pide un propietario, es que luego emiten informes, hacen estudios, los publican, tienen eco. Y con esos estudios se hacen luego muchas informaciones de prensa que terminan generando una psicosis que se traduce en una ansiedad, que es lo que tenemos en estos momentos por parte de la buena parte de las clases medias que están dispuestas a pagar, en fin, y a endeudarse hasta las orejas para pagar aquello que le están pidiendo, no sea que ese piso se escape. Pero como decía, pasa también en el alquiler. En el alquiler no es lo mismo el precio que se publica en los portales que el precio que se cierra. ¿Por qué la ministra Isabel Rodríguez nos está pidiendo a todas las comunidades autónomas que aportemos datos oficiales de nuestros registros de fianzas? Aquellos que los tengamos, nosotros tenemos un registro de fianzas. El registro de fianzas del Gobierno vasco nos permite conocer en cada momento cuántas viviendas están en Euskadi sometidas a un contrato de alquiler. Sabemos su precio. Sabemos su evolución, digamos, cómo ha ido evolucionando ese precio. Eso es muy importante. Si el Ministerio contara con la colaboración de todas las comunidades autónomas con ese registro, no haría falta tirar de ninguna de esas plataformas. Bastaría con que el Estado, como publica todos los meses el IPC, pudiera publicar todos los meses el dato oficial, público y transparente de cómo van los contratos de alquiler. Y yo creo que ahí también tiene que haber una toma de conciencia colectiva. Cosas que sí pueden hacer claramente de las administraciones. Impulsar vivienda de alquiler asequible. Vivienda pública de alquiler asequible. ¿Eso ahora mismo en Euskadi cómo está? Pues lo estamos haciendo con todas las fuerzas. Ahora mismo estamos a punto de aprobar un presupuesto récord de casi 600 millones de euros consolidados y fundamentalmente es para prestaciones, pero sobre todo para construir vivienda en alquiler. ¿Cuántas? Bueno, pues mira, vamos a tener en marcha, en obra, el año que viene unas 3.500, pero las que vamos a iniciar nuevas el año que viene van a ser 788 en los 3 territorios. Pero todo no va solamente de, créeme,
Aymar, de financiación, que desde luego hay que hablar mucho de financiación y hoy a lo largo del día hemos hablado de financiación. Va de suelos, va de trámites urbanísticos que se alargan hasta convertirse en un viacrucis. ¿Y quién tiene la culpa de eso, consejero? Bueno, pues las leyes. Nos hemos dotado de muchas normas, de una hipernormatividad que ahora ahoga a los ayuntamientos, que al final convierten el periodo medio de maduración de una vivienda en 8 años. 8 años no es un tiempo compatible con las clases medias que nos están pidiendo resolver el problema hoy. Por tanto, Ley de Medidas Urgentes, Parlamento Vasco. El mes que viene modificamos la Ley Vasca de Suelo, la Ley Vasca de Administración Ambiental, la de Suelos Contaminados, la de Turismo, la de Vivienda, de una tacada, porque queremos reducir en un 50% los plazos para que esto sea vivible. Consejero, hay una cuestión muy delicada, se lo digo ya así, y seguro que usted ha escuchado esta queja más de una vez. Y se puede ver racismo en ella, pero es una queja que está en la calle, que es la poca vivienda pública de precios asequibles se la terminan quedando la comunidad inmigrante, que es verdad que tiene unos ratios de necesidad, de pobreza altísimos y por lo tanto terminan quedándose, entienda la palabra, con esa vivienda pública a precios asequibles. Y la gente dice, ¿y a nosotros que somos de aquí, qué? Eso se escucha y no se puede soslayar. Y hay que enfrentarlo. Por eso es importante, primero, entender que a diferencia de las crisis anteriores, esta afecta de lleno a las clases medias y no solamente a las más vulnerables, que desde una perspectiva progresista nos preocupan especialmente, porque además son clases vulnerables que están atendiendo a sectores económicos muy importantes sobre los que estamos basando nuestra riqueza, o nuestros cuidados, o nuestro turismo. Es decir, por tanto, sectores intensivos en mano de obra y son personas que han llegado y han venido a construir país. Dicho eso, como sabemos que el problema afecta al conjunto de las clases medias, hay que abrir el abanico de la tipología de la vivienda de protección oficial. Porque está la vivienda social para el rango más bajo de la demanda, pero está la VPO de régimen general, están los alojamientos dotacionales, están las viviendas tasadas en las que claramente por renta entran las clases medias, y hay que hacer más de estas. Hay que hacer más de estas, porque si no, corremos el riesgo, y lo voy a decir con toda claridad, de que las clases medias terminen diciendo, hombre, yo estoy viendo, me parece bien, pero si al final a mi hijo, por muchas rentas que estén entrando en casa, un matrimonio con 2 rentas, el miedo que tienen es que sus hijos no vayan a encontrar vivienda. Si dejamos que se instale la idea de que las clases medias no pueden acceder a la vivienda protegida, vamos a tener un problema y habrá algunos que se beneficien electoralmente porque de esa desazón y de esa frustración se alimentan determinados extremismos y lo estamos viendo en el conjunto de Europa. Por tanto, hay que abrir el abanico, hay que hacer mucha vivienda tasada. Yo lo estoy planteando en San Sebastián claramente con una operación como Auditza-Kular, 3.000 viviendas, y tiene que haber mucha vivienda tasada para las clases medias. Lo mismo en la cárcel de Martutene, que vamos a derribar otras 500, en Playa de Vías de Aso otras 500, es decir, tenemos que hacer operaciones de vivienda para las clases medias sin olvidar que hay un rango bajo de la demanda que necesita vivienda social y del que las administraciones tampoco se pueden desentender. Consejero, hemos escuchado hoy aquí en el Congreso en House Action al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diciendo en 2028 no va a quedar un piso turístico en Barcelona porque no vamos a renovar las licencias ni un piso turístico. Eso lo tendrá que ver mis ojos, también le digo. Pero ¿podremos hacer algo así aquí en Euskadi? Depende mucho de los ayuntamientos porque las licencias de actividad, que no deja de ser una actividad, las conceden los ayuntamientos. Y a mí me gustaría que, sin ninguna intención de estigmatizar a nadie, pero entendiésemos que las viviendas tienen que servir para vivir. Porque hemos convivido toda la vida con peluquerías, esteticiens, quiroprácticos, notarios, abogados, y nunca hemos reparado en el hecho de que, bueno, necesitamos esas viviendas para vivir. Esas actividades que pasen a planta baja. Y le digo más, el gobierno del Botànic, de la Comunidad Valenciana, llevó a cabo una iniciativa que se ha olvidado, pero a mí me parece muy rescatable en estos momentos de crisis. Planteó que las viviendas turísticas fueran a bajos comerciales. Tenemos muchos espacios ociosos en bajos comerciales que no terminan de convertirse en vivienda en muchos casos. Ellos plantearon que incluso las viviendas turísticas bajaran a bajos comerciales. Tienen menos soleamiento, tienen seguramente peor atractivo. Pero bueno, oye, eso es para un par de días. Y si tú quieres visitar una ciudad muy atractiva, pues quizás si no quieres ir a un hotel y quieres ir a una vivienda turística, que esté en un bajo comercial, que tenemos muchos espacios. Eso, ¿no? Tiene un riesgo enorme, consejero. Yo, por ejemplo, ya sabe que yo vivo a caballo entre Madrid y San Sebastián. En Madrid, en la zona en la que vivo, están saliendo como setas bajos comerciales que antes daban dinamismo al barrio, había un comercio, había una vida.
y ahora son Airbnbs. Es un debate muy complejo. Es un debate muy complejo y yo lo entiendo. Lo que estoy planteando es que se aprovechen los espacios. Nosotros estamos mirando de frente al edificio y estamos diciendo aprovechese ese bajo que quedó en desuso y reconozcamos que el comercio no volverá a ser el que fue. Porque uno puede poner toda la voluntad del mundo y hay que proteger el comercio de proximidad, sobre todo en los centros urbanos donde hay especial atractivo, desde luego, y en los centros de cada barrio también. Pero luego es que estamos construyendo barrios en Vitoria, Zabalgana, Salburúa, aquí en Riberas de Loyola ha costado más, en San Sebastián, pero hay nuevas zonas, nuevas expansiones donde los bajos comerciales no se terminan de ocupar. ¿Por qué? Pues porque basta con una taberna, con una cafetería y con una panadería y se ha terminado y ya no hay más. Reconozcámoslo. Entonces, miramos el edificio de frente y decimos, sáquesele el provecho a ese bajo comercial y también busquemos redensificar la ciudad levantando levantes. ¿Por qué no pensar en nuevas alturas a edificios preexistentes? Nosotros lo estamos planteando en esa ley de medidas urgentes con alturas retranqueadas en forma de alojamientos dotacionales de tal manera que no generan derechos edificatorios ni plusvalías urbanísticas, pero ganamos 2 alturas para alojamientos dotacionales para jóvenes en un momento dado. Hay que aplicar toda la imaginación y toda la artillería a nuestra disposición, porque la necesidad de vivienda, y lo que hemos aprendido esta mañana y durante toda la jornada, es la necesidad de vivienda es enorme y recorre todo el mundo. Hay unas pautas demográficas distintas, cada vez la gente vive menos, vive sola, soltera, en casa, en viviendas de gran superficie, y esto no nos lo podemos permitir. Consejero, estamos en Donosti, en San Sebastián, que es una ciudad que es la leche, pero que es verdad que en los últimos años ha tenido que enfrentar a dilemas sobre su modelo y su futuro y no siempre ha tomado buenas decisiones como ciudad. ¿Usted cómo quiere que sea el futuro de San Sebastián? ¿Cómo le gustaría, esta ciudad en la que usted ha hecho toda su carrera política, cómo le gustaría que fuera el futuro de Donosti? Desde luego tiene que ser una ciudad donde poder desarrollar un proyecto de vida. Yo creo que ha habido en algunos momentos, incluso recientes, en los que alguien se ha atrevido a decir que, bueno, pues oye, si no se puede vivir en San Sebastián, se podrá vivir en los alrededores. Yo creo que ese es un mal mensaje. Hoy, el alcalde de Barcelona y el responsable de la Comisión Europea han dicho algo que puede parecer muy obvio, pero me parece, pero también es revolucionario: el derecho a quedarse. El derecho a quedarse, el derecho a quedarte en tu ciudad, la ciudad que te ha visto nacer, la ciudad donde has crecido, donde has estudiado. Y por tanto yo creo que San Sebastián, que ha tenido de manera endémica un problema de carestía de la vivienda, tiene que maximizar los suelos urbanizables que tiene que desarrollar nuevos barrios. San Sebastián ha sido siempre un desarrollo urbano antiguo. El antiguo, digamos, Ventaverri ha sido la expansión del antiguo, Enchaurrondo Berri ha sido la expansión de Enchaurrondo, el nuevo Gros, Amara nuevo, han sido expansiones y nuevos ensanches de barrios anteriores, y se ha demostrado que han beneficiado al barrio preexistente. No tenemos que tener miedo. En Alza, que es un barrio en una colina, en alto, se pueden hacer 3.000 viviendas, incluido también desarrollos de polígonos económicos, de tal manera que haya una mixtura de usos. Se puede hacer, lo están haciendo en Europa en muchos sitios. No hay que tener miedo, hay que ser ambiciosos. En los cuarteles de Loyola, que se acaban de comprar por el ayuntamiento, en la antigua cárcel de Martutene, hay espacios donde poder hacer vivienda, y de lo que se trata es de hacerlo. Y termino con esto, como lo vamos a hacer en Playa de Vías, en el centro de la ciudad, demostrando que se puede hacer con calidad urbana, que la vivienda protegida no es incompatible con calidades arquitectónicas, convocando concursos internacionales, asumiendo propuestas de arquitectos potentes. Dentro de una semana vamos a ir a Bordeos, también vendrán algunos periodistas, y vamos a demostrar desarrollos residenciales de más de 5.000 viviendas con una calidad exquisita, fantástica, con unos parques urbanos, equipamientos de proximidad, transportes de alta capacidad. En fin, yo creo que todo eso requiere de ambición y de tener claro cuál es el problema. Habrá mucha gente que nos esté escuchando desde el resto de España que esté diciendo, no entiende ni una palabra de los nombres de barrios que está diciendo, pero al mismo tiempo está hablando de mi ciudad, porque claro al final sí. Este dilema es el que está atravesando ahora mismo el país entero, y sobre el que se va a jugar mucho del ciclo electoral que está por delante, consejero. Esta va a ser la pregunta. ¿Tengo casa o no tengo casa? Es el tema. Este y el de la seguridad también. Y el de la seguridad también, pero el de la vivienda. El otro día venía un artículo en El País, supongo que lo leeríais, sobre Mandami, lo que ha pasado en Nueva York, las promesas de la bajada de rentas y cómo en toda Europa está recorriendo este asunto en los debates electorales. Yo estoy convencido que va a ser el tema. Y ahí voy a decir una cosa. Los precios se están moderando en aquellos lugares donde se está aplicando las zonas tensionadas, que no son un milagro y que no son una pócima mágica, lo sabemos, y que tiene también algunas consecuencias negativas. Gobernar es decidir hasta dónde quieres llegar y ponderar los intereses. Aquellas comunidades autónomas y aquellos ayuntamientos que por una anteojera ideológica se oponen a aplicar una medida que beneficia a los arrendatarios y a los arrendadores,
yo espero que respondan ante las urnas. Denis Itxaso, consejero de Vivienda del Gobierno vasco, gracias y buenas noches. Eskerrik asko, Gabón.